Muy buenas, vamos a continuar con el impuesto diferido. Vamos a seguir el ejercicio, vamos a en este video darle un poquito más de forma, vamos a tratar de entender un poco mejor, vamos a ir puliendo, ir dándole unos retoques, es decir, ir refinándolo, vamos a ir refinando este ejercicio en este video y luego vamos a hacer otro donde vamos a refinarlo mucho más para que vayamos profundizando en este tema. Entonces, para tomar el enfoque de nuevo, acuérdense que para poder ver este video hay que haber visto el impuesto diferido parte 1 para poder entenderlo. Ya, entonces vean primero el impuesto diferido parte 1, ahora ven el impuesto diferido parte 2, luego el parte 3 y de pronto si hay un parte 4, el parte 4, correcto. Entonces teníamos aquí en el ejemplo número 1 que empezamos, teníamos que se creó una empresa con un capital suscrito de 200 millones, suscrito y pagado de 200 millones de pesos, que se había comprado un vehículo por 200 millones de pesos, ¿sí? Que en el año recibimos 100 millones de pesos de arrendamiento por ese vehículo para efectos metodológicos del ejercicio, que hay una depreciación anual contable de 10 millones de pesos, correcto, esto es metodológico, y que hay una depreciación fiscal anual de 20 millones de pesos. ¿Sí? Hay una depreciación contable de 10 contra una anual, contra una fiscal de 20. Hay una diferencia ahí, ¿cierto? Hay una diferencia. Entonces eso es lo que nos genera el impuesto diferido. Acuérdense, la diferencia entre las bases contables y las bases fiscales a fin de año. Ese activo por un lado me va a costar 190 millones de pesos, que viene de los 200 que me costó, y digamos que esos 200 millones ahí van incluidos todos los costos de adquisición que se practican en NID, ya todos los costos aquellos incurridos para poner ese vehículo en su punto de donde lo necesitamos, donde la gerencia lo quería. Para eso, para efectos metodológicos, son esos 200 millones de pesos, todo el costo de adquisición, todos los costos necesarios para tener el vehículo en el punto que lo necesitaba la gerencia, ¿correcto? Para que quede claro y no que empecemos con unas u otras cosas. No, esto es metodología. Aquí lo que nos interesa mirar es el impuesto diferido, las diferencias temporarias que sucedan eso. Entonces, para ir ahondando más también este tema, esas diferencias temporarias que se generan, esas diferencias que hay entre la base fiscal y la base generan el impuesto diferido. Pero ese impuesto diferido lo vamos a contener siempre y cuando tengamos toda la intención y la obligación y el deber legalmente de tener que pagarlo en el caso de pasivo por impuesto diferido, o tener que descontarlo nosotros en el caso de activo por impuesto diferido. También hay que tener esa intención, ¿no? Disculpen ahí, esto es como la gripa que me está agarrando. Bueno, entonces habíamos hecho ya las contabilizaciones, que todos no tuvieron ningún problema, todos las conocíamos. Habíamos dicho también que cuando la base contable es mayor que la base fiscal, ¿qué es lo que pasa? Hay un impuesto diferido, ¿cierto? Cuando la base contable es mayor que la base fiscal, hay un pasivo por impuesto diferido, y cuando la base contable es menor que la base fiscal, tendremos un activo por impuesto diferido. Y para los pasivos, cuando estemos hablando de pasivos, aquí es hablando de activos, cuando estemos hablando de pasivos, pues funciona al contrario, ¿correcto? ¿Cómo se termina el impuesto diferido? Pues comparamos la base fiscal, y dice que son 190 millones, y la base fiscal 180 millones. Hay una diferencia de 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿quién es mayor, la base contable o la base fiscal? La base contable. Como la base contable es mayor, aplicamos y decimos que hay un pasivo por impuesto diferido. Esa diferencia la multiplicamos por la tasa impositiva. ¿Sí? La tasa impositiva, en el caso de nosotros aquí en Colombia, es el 34%. En otros países, pues habría que mirar cuál es la tasa impositiva, ¿correcto? Esa es la tasa impositiva en ese caso, ¿correcto? En ese caso, eso por ese lado. Bueno, eso fue lo que hicimos la vez pasada. Entonces, que una diferencia de 10 millones de pesos,
el impuesto diferido se multiplicaba la diferencia temporaria por la base fiscal, por la tarifa, perdón, por la tarifa, y daba 10 millones de pesos por el 34%, da 3.400.000. Correcto, y cómo se contabilizaba, aquí lo veíamos cómo lo contabilizábamos. Vamos a ver dónde está por acá, dónde lo contabilizábamos, ¿sí? Cómo lo contabilizábamos. Contabilizamos un gasto por impuesto, ¿ya? Por impuesto a las ganancias de 3.400.000, no contra el impuesto por pagar, no, contra no. Ojo con eso, que es donde nos enredamos, ¿ya? El gasto por impuesto va, el impuesto diferido se contabiliza gasto por impuesto contra el impuesto diferido que está acá. El impuesto diferido que está acá, correcto. Entonces, gasto por impuestos a la ganancia, débito porque es un gasto, contra el impuesto diferido pasivo. Este es el éxito de esto. Ojo cómo se contabiliza el gasto por impuesto a la ganancia contra el impuesto diferido pasivo, correcto. Bueno, esa es la parte más importante de este video, para que ustedes lo vayan analizando. Correcto. Bueno, entonces ahora vamos a determinar aquí una especie de estado de resultados, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestro estado de resultados, tenemos unos ingresos de 100 millones de pesos, que fueron los 100 millones de pesos que recibimos por el arrendamiento del vehículo. Durante el año recibimos eso, que no tuvimos más gasto para efectos metodológicos, ese carro no le echamos ni gasolina, ¿ya? Solamente tuvimos el gasto de depreciación, nos da una utilidad antes de impuesto de 90 millones, ¿ya? Que el gasto por impuesto es de 30.600.000 pesos, ¿sí? ¿De dónde sale? Pues 90 millones por el 34%, esto por el 34%, que es la tarifa que estamos utilizando acá, correcto, por el 34%, y nos queda una utilidad neta de 59.400.000 pesos, correcto. Este es el contable, perdón. Ahora viene el fiscal. En el fiscal tenemos los ingresos, pues los mismos, 100 millones. Gastos de depreciación, aquí es la diferencia. El gasto de depreciación contable fue de 10 millones porque eran 10 millones anuales, y el gasto de depreciación fiscal son 20 millones de pesos, correcto. Entonces nos da una utilidad antes de impuestos de 80 y nos da unos gastos por impuestos de 27 millones y una utilidad neta de 52 millones de pesos, correcto. Ya. Aquí nos da una menor utilidad porque utilizamos 20 millones de esto. Entonces, ¿cuánto es el impuesto por pagar? ¿Cuánto es el impuesto real por pagar? Pues el impuesto real por pagar es este: 27 millones 200. Esto es lo que yo voy a pagar de impuesto, 27 millones 200. Entonces, ¿cómo contabilizo eso? Veamos cómo lo contabilizo. Ya lo habíamos hecho, pero volvámoslo quiero que les quede claro esta cosa. Miren, aquí está. Entonces, gasto por impuesto 27 millones 200.000 pesos. Ahora sí, contra impuestos por pagar, ¿ya? Impuestos por pagar, que está aquí, vean. Vamos a verlo de otro colorcito para aquí. Contra impuestos por pagar, correcto. Mírenlo ahí. El impuesto diferido fue este, contra gasto por impuesto a las ganancias contra impuesto de los 3.400.000. Y ahora tenemos los 27. Dice, bueno, pero si nosotros el gasto fue de 30.600.000, ¿cierto? Miremos a ver cuánto fue el gasto contable de impuestos. El gasto contable de impuestos, aquí está, 30.600.000 pesos. Y es muy sencillo comprobar. Aquí tenemos, miren, que el total entre el gasto por pasivo por impuesto diferido y el gasto por impuesto a la ganancia que tuvimos ahí, la suma nos da los 30.600.000. Lo ven acá, 30.600.000 pesos. Ahí nos queda cuadradito. Este es el contable, el gasto real contable fue este, pero nos quedan 3.400.000 por aquí,
por pagar, por eso se llama pasivo, porque no lo voy a pagar hoy, voy a pagar solo este, no lo voy a pagar hoy. Si lo llevara por la norma contable debería de pagar 30.600.000, pero no lo voy a pagar solo los 27.200.000 y me quedan 3.400.000 pendientes para pagarlo más adelante. Al final que termine la depreciación, pues ya la fiscal será cero, ¿sí? Y luego la contable va a seguir y ahí se nivelará hasta que llegue en el momento de que quede cero también en el pasivo por impuesto diferido tiene que llegar a ser cero, va subiendo hasta cierto tiempo y luego irá bajando. Entonces espero que les haya quedado muy claro ese pedacito del gasto por impuestos. Sin embargo, vamos a seguir aquí un momentico más, vamos a ver si avanzamos en esto y quiero que miren esta parte. Aquí tenemos el balance. Entonces, ¿cuál sería ya tenemos nuestro estado de resultados contables, que es este. Este es nuestro estado de resultados contables, un estado sencillo que nos permite entender la diferencia entre el pasivo, la base fiscales y las bases contables, las diferencias que se originan en la contabilidad y entre la parte fiscal. Caja, 100 millones, listo, nos quedó en caja 100 millones. ¿Por qué? Porque nos entraron 200, pagamos 100 y nos quedaron 100, ni 4 por 1000 nos descontaron. Tenemos un activo que se llama flota y esquipos de transporte, que nos costo de adquisición fue 200 millones de pesos. Tenemos una depreciación acumulada de 10 millones de pesos para un total en los activos de 290 millones de pesos. Impuestos por pagar, aquí está, miren, impuestos por pagar 27.200, lo que realmente vamos a pagar, y un pasivo por impuesto diferido de 3.400.000 que no lo vamos a pagar este año, nos va a quedar ahí. Inclusive debería de aumentar. Total pasivos 30.600.000, correcto. Que el patrimonio está compuesto por el capital social y por la utilidad del ejercicio. ¿Ya? Entonces aquí está cuadrado el balance. Ahora veamos qué pasa acá. ¿Cómo queda el balance? ¿Cómo queda la declaración de renta? Mire que es diferente. Mucha gente que dice que eso es casi igual y que balances fiscales no existen. La ley 1314 del 2009 lo ratifica. La contabilidad se hace con base en las normas contables, la información financiera, los estados financieros se hacen con base en las normas contables, y la declaración de renta se hace con base en las normas tributarias, son totalmente independientes. Pero las dos debe haber una conciliación que la DIAN lo pide. Si usted no hace esa conciliación y no demuestra dónde está esa conciliación, su contabilidad no está siendo llevada en debida forma. Más adelante le explicaré los artículos y eso. Ahorita lo que vamos es con el impuesto diferido. Entonces, la declaración de renta nos aparece un patrimonio en la caja, ¿cierto? De 100 millones, que este es el mismo. Nos aparece aquí ya una diferencia porque la maquinaria de nosotros vale 190 millones de pesos y aquí va a valer 180. Ahí ya costaba 200 menos 10 y aquí cuesta 200 menos 20. Total activos, miren, 290 contra 280. Ya aquí hay una diferencia. ¿Sí ven por qué se habla que la diferencia de las bases? Correcto, de las bases. La base contable, que es el balance, es diferente a la base fiscal, que es la declaración de renta. Los ingresos, pues obviamente los ingresos van a ser los mismos. 100 millones de pesos que hicimos el estado de resultados allá. Los costos, en este caso dijimos que no teníamos costos, ¿cierto? Para ejemplo metodológico y que puedan entender bien lo del impuesto diferido. Y las deducciones, 20 millones de pesos, que fue la depreciación fiscal. Mientras que en el estado de resultados de nosotros tenemos una depreciación de 10 millones de pesos. Aparece acá. De 10 millones de pesos. Entonces, renta líquida, 80 millones de pesos, impuesto a cargo, 27 millones de pesos. ¿Correcto? Entonces, esa es la declaración de rentas que tenemos que pasar. ¿Correcto? Aquí en los pasivos se iría el impuesto. Aquí el único pasivo que se reconocería sería vamos a borrar esto,
El único pasivo que se reconocería sería los 27.200.000 pesos. 1, 2, 3. ¿Sí? Los 27 millones, que ese sí se reconoce. Ese se reconoce. Listo. Ese se reconoce como pasivo. Ya. Ese sí se puede reconocer como pasivo. 280 menos los pasivos. Ya, 252.880. Ese se puede reconocer. Correcto. Ese se puede reconocer. El pasivo por impuesto diferido no es aceptado como pasivo. Y eso es otro temita más adelante que se explicará. No es aceptado como pasivo. Correcto. Entonces aquí tenemos la maquinaria, tenemos esto, total patrimonio, total ingresos, costos, 200. Entonces, como ustedes miran, como ustedes pueden mirar, esto es totalmente diferente a esto. Entonces eso es lo que quería que ustedes tengan esa claridad y la importancia del impuesto diferido, la contabilización de ello. Espero que les haya servido. Más adelante vamos a hacer un video número 3, haciendo un repasito de este y mirando cómo vamos a contabilizar esas diferencias, qué sistema, y vamos a mirar más a fondo otras cositas. Entonces espero que les haya quedado claro lo del pasivo por impuesto diferido. También haré otros videos sobre activos por impuesto diferido. Entonces, si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal y sigan viendo los videos cada vez que tengan alguna duda sobre el tema, o escríbanme, comenten, que ahí me llega. También más adelante podemos hacer, por ejemplo, una conferencia en vivo con los suscriptores. Entonces suscríbanse al canal para que puedan ver las conferencias en vivo.